¿Imaginas poder reducir al mínimo tu factura de luz o incluso generar tu propia energía? Cuando hablamos de tiny house u otras formas de habitar, la energía eléctrica es algo fundamental. Hoy la tecnología nos permite pensar en proyectos más sustentables y sin depender de la red eléctrica. En este video vas a ver el workshop que hicimos hace un par de semanas junto a Sanfi, donde vamos a hablar sobre paneles voltaicos, baterías y todo lo que necesitas para poder generar tu propia energía. Y si estás pensando en construir una tiny house o cualquier otro proyecto, quédate porque este video te va a servir un montón. Y si te interesa la construcción, nuevas tecnologías y materiales, suscríbete al canal que este año tengo un montón de contenido que te puede ser muy útil. Mi nombre es Javier Monzón y esto es la fábrica Tiny House. Y ahora sí, vamos al video. Chau. Antes de comenzar el video te quiero compartir este lugar, Refugio Santa Isabel, un complejo de 3 tiny houses ubicados a metros del mar, en Chapadmalal. Un lugar pensado para quienes buscan algo diferente, rodeados de naturaleza y con tiempo para disfrutar. Si alguna vez te preguntaste cómo se siente hospedarse en una tiny house, quizás sea el momento de descubrirlo. Estamos abiertos todo el año. Te esperamos para que vivas la experiencia tiny house cerca del mar. Bueno, esta es otra nueva edición del ciclo de workshop de la fábrica Tiny House, de 18 a 19 horas durante el mes de agosto y nos extendimos hasta septiembre, ¿sí? Así que bueno, hoy vamos a estar con el ingeniero Héctor Natera, es experto en soluciones energéticas sostenibles de la empresa Sanfi. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Todo muy bien, por suerte. Con mucho trabajo, Bueno, pero bien. bueno, gracias por sumarte a este proyecto, te agradezco. Y bueno, esto es algo que dentro de mi comunidad hay bastante interés y bueno, ya el año pasado en uno de nuestros talleres hablamos algo sobre energía solar y bueno, este año lo quiero hacer más extensivo y bueno, por eso la convocatoria a Sanfi. Desde ya, bueno, muchas gracias nuevamente. Y bueno, contame un poquito, Sanfi, ¿qué es? Nosotros somos una empresa que básicamente hace desarrollo e implementación de proyectos de energía solar fotovoltaica y algunas otras fuentes de energía renovables, digamos, pero principalmente solar fotovoltaica, a escala residencial, comercial, industrial. Nuestro foco está en el sector residencial. Tenemos más de 1.000 instalaciones hechas, para que tengas una idea, entre Argentina y otros países. Y bueno, vemos una tendencia muy clara en todo lo que es el sector industrial y comercial de pasarse a fuentes renovables de energía para reducir el consumo. Los motivos son varios, ¿no? Pero principalmente para reducir el consumo de energía y también para tener respaldo en caso de corte. Creo que esto machea perfectamente con las tiny houses y todo este tipo de construcciones Exacto, modulares sí. y eficientes. Sí, sí, se aplica bastante en este tipo de. Bueno, para los que no saben, yo hago talleres de autoconstrucción, de mini casas. De hecho, yo vivo en una tiny house. Tengo un complejo de tiny houses acá frente al mar, en Chapadmalal. Así que es algo que realmente estoy muy, muy involucrado y bueno, y siempre con la idea bueno, tengo esa esperanza, siempre lo digo, que después al final te espero que me lo contestes. Si es posible eliminar la factura de electricidad de mi vida, es algo que quiero saber, que después, a lo largo, cuando demos la charla, voy a entender si voy a poder hacer eso, que es algo que me interesa mucho. Así que bueno, vamos para adelante con la charla, Héctor, entonces, y bueno, hacemos una introducción. Vamos, bueno, te dejo la charla en manos tuyas. Bueno, los chicos que están participando los últimos 15 a 20 minutos, si tienen alguna pregunta, se la hacemos a Héctor y bueno, y Héctor nos va a responder. Pero sí, mientras tanto, él nos va a hacer una pequeña introducción de la propuesta. Perfecto. Ahí te comparto mi pantalla, no sé si la pueden ver. Ok, sí, sí, yo lo veo. Esta presentación es muy resumida, ¿no? Con respecto a todo lo que podemos hablar relacionado a energía solar fotovoltaica, tipo de sistemas, etcétera. Yo me dedico hace 10 años al sector y doy clases técnicas, digamos, de distintos temas relacionados a energía solar. Esto es una simplificación muy, muy básica, digamos, para poder traer conceptos a tierra y entender qué se puede hacer desde la implementación de proyectos de energía solar para este tipo de necesidades. Pero Ok, básicamente, digamos, desglosé la charla en los siguientes temas, bueno, un poquito de qué hacemos, por qué la energía solar y específicamente en tiny houses, tipos de sistemas, dimensionamiento paso a paso, para que tengan una idea de cómo estimar el consumo que pueden llegar a tener. Obviamente, este tipo de dimensionamiento lo que nos da es una idea, lo ideal es verlo con un profesional,
Y después hablaremos un poquito sobre tipos de instalaciones, casos reales, qué es la generación distribuida, que este es un concepto muy interesante relacionado a lo que comentaste sobre si se puede o no eliminar la factura. La respuesta, en principio, es que sí. Sin embargo, no siempre es lo mejor en términos técnicos y económicos. Eso lo voy a explayar un poquito más adelante. Voy a tratar de hacer la Ok, presentación breve, unos 30, 40 minutos. Siempre me suelo extender un poco, pero si tienen alguna pregunta, me encantaría que puedan escribirla en el chat. Veo si la puedo responder y si no, lo dejamos para el final. Esa es un poco la dinámica. Así que bueno, ok, primero, nosotros somos una empresa de vuelta que se dedica a hacer desarrollo e implementación de proyectos de energía solar fotovoltaica. Eh, Hacemos algunas otras cosas como asesoramiento a estudios de arquitectura, a clientes finales, a otras empresas en el desarrollo de sus propios proyectos y también en el desarrollo y ejecución de, por ejemplo, casas sustentables, etcétera, fábricas, empresas, trabajamos con todo tipo de sectores. Eh, Hoy estamos ubicados en Buenos Aires, pero prestamos servicio a todo el país, a toda Argentina. Incluso hemos hecho proyectos en otros países. Hoy estamos con varios proyectos de casas prefabricadas en Uruguay, por ejemplo. El mercado, la verdad es que es un mercado bastante amplio y que viene creciendo muchísimo. Estamos hace más de 10 años en el sector y hacemos proyectos desde el sector residencial, unos pocos paneles, hasta el sector industrial, cientos o miles de paneles solares. Ese es un poco nuestro mercado. El foco está básicamente en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reduciendo el consumo de energía con la implementación de energía solar. Sin embargo, la energía solar hoy te permite hacer muchísimas o prestar muchísimos servicios paralelos, como por ejemplo y complementarios también, como por ejemplo tener respaldo en caso de cortes, funcionar como base de potencia para sistemas industriales, reducir el pico de demanda en una fábrica, por ejemplo. Se pueden hacer muchísimas cosas. Esto es muy dinámico y depende de cada proyecto. Yo voy a tratar de bajar los conceptos a tierra un poco para lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Que es cómo alimentar una tiny house y cómo reducir mi consumo, cómo ser autosuficiente, etcétera, ok, en función a mi demanda de energía. Nosotros, bueno, nos dedicamos principalmente a proyectos de energía solar fotovoltaica, pero también hacemos energía solar térmica, proyectos de ingeniería, etcétera, y prestamos servicios a otros clientes también, a otros colegas, digamos, parte de nuestro servicio, una vez que está puesto en marcha el sistema y funcionando, es la operación y mantenimiento del mismo. En plantas solares grandes, operamos la planta. En plantas solares chicas, como para viviendas, esto no es necesario, normalmente lo hace directamente el dueño de la casa. Es súper simple. De hecho, una de las ventajas más importantes de la energía solar fotovoltaica hoy es que se simplificó mucho y se redujeron mucho los costos en los últimos años, lo que ha hecho que uno sea mucho más accesible, muchísimo más accesible. Nosotros hacemos cada vez más instalaciones porque la demanda crece y crece porque se abarataron mucho los costos. Hoy, por menos de, no quiero hablar de números por ahora, pero por menos de lo que te vale un auto usado, ya puedes hacer casi autónoma tu vivienda. Entonces es muy interesante lo que ha pasado en los últimos años. No es que es algo inalcanzable, como todo el mundo lo cree, de hecho eso es un mito. Hoy es más barato instalar un sistema solar fotovoltaico que un grupo electrógeno a gas, por ejemplo, con todas las ventajas que tiene el sistema solar fotovoltaico. Y bueno, esta simplificación de los sistemas también ha hecho que sea mucho más fácil de operar y no requieren casi ningún mantenimiento. Para que tengan una idea, y hablando en tema, esto para adelantarme un poquito, los bancos de baterías pasaron de tener vida útil de un año a tener garantía de 10 años las baterías de litio. Entonces esto ya hace que puedas pensar el proyecto como un bien de capital, como que sea parte de la vivienda, no algo que compraste como una heladera y que en algún momento se va. Y esto es muy importante, especialmente porque hoy cuando se piensa en la instalación de un sistema solar fotovoltaico, mi recomendación es que lo piensen como algo integrado a la vivienda. Entonces ya cuando haces la construcción de la vivienda, sea tiny house, modular, tradicional o lo que sea, es importante pensarlo para que hoy o mañana tenga paneles solares, aunque no se instalen. De hecho, esto, nosotros, parte de las asesorías que hacemos con estudios de arquitectura, pedimos que las preinstalaciones se hagan como se hace la preinstalación para un aire acondicionado, que hace por ahí 40 años no se pensaba. Hoy es inconcebible que una casa se diseñe claro, sin cierto tipo de preinstalaciones. Está ocurriendo lo mismo con los sistemas solares, porque quien no lo instalaba y lo hace mañana, por muchos motivos, ¿no? De hecho, nosotros incluso prestamos servicios, digamos, hacemos proyectos para estudios de arquitectura que instalan el sistema solar fotovoltaico porque eso reduce el costo operativo de la casa, es decir, la casa no paga servicios o paga servicios más baratos y hace que incluso sea más fácil claro, venderla el día de mañana. claro. Entonces, obviamente, ¿quién no quiere una casa que la factura eléctrica sea cero o negativa? Tenemos muchos casos de eso, digamos, que el cliente vende energía a la red
y terminas generando saldo a favor a fin de mes. Entonces, todo este tipo de cosas se tienen que analizar y proyectar cuando se diseña el proyecto. ¿Cómo trabajamos? ¿Qué solemos hacer? Nosotros prestamos servicio en toda la etapa desde la concepción hasta la implementación del proyecto, pasando por el relevamiento, revisamos cuáles son los consumos que se tiene que, que considerar para diseñar el proyecto. Esto es extremadamente importante porque hay una realidad y es que todas las casas, aunque sean exactamente iguales físicamente, son distintas porque la gente tiene distintos hábitos de consumo, usa distintos artefactos, etcétera. Entonces, en términos eléctricos y energéticos, las casas son, son, no son iguales. También varía no solamente dónde esté la casa, no solamente qué tenga la casa, sino dónde está. Dónde esté la casa instalada o ubicada, digamos, va a hacer que tengas mayor o menor radiación solar. También la orientación del techo, la disponibilidad de radiación solar en función de las sombras que puedas tener. Son muchas cosas que se tienen que considerar antes de diseñar proyectos. Después se hace el dimensionamiento. En el dimensionamiento básicamente se dimensionan, valga la redundancia, y se seleccionan cuáles son los componentes gruesos que se van a utilizar, cuántos paneles, cuántos inversores, la potencia del inversor, si es monofásico, trifásico, etcétera, batería, etcétera. Luego se hace la ingeniería de ese proyecto, se definen los materiales y equipos más, como decirlo, más detallados para poder hacer la implementación, se hace la instalación y después se opera el proyecto. Esto es muy interesante porque en general todos los sistemas solares fotovoltaicos tienen la capacidad perdón, de ser monitoreados. De esta forma podemos ver en tiempo real cuánta energía está generando el sistema, cuánto está consumiendo la casa, cuánta batería me queda, cuánta energía he tomado de la red eléctrica. Entonces eso me permite controlar la factura. Si no tengo factura, me permite también optimizar mis consumos. Y este tipo de integraciones y monitoreos también me permite ser un poquito más consciente de cómo es la energía que estoy utilizando, porque la estoy generando. De hecho, la energía, yo siempre yo tengo un dicho que es que la energía solar, además de generar energía, genera conciencia también, porque la gente entiende lo que cuesta generar energía, entiende cuántos paneles, espacio o lo que sea necesito para generar energía, por ejemplo, para que funcione un lavarropas. Y esto permite tener una magnitud porque muchas veces no lo podemos asociar porque es encender el lavarropa, por Claro, decir algo, y que funcione. sí, Y sí, detrás de esto hay todo un proceso de generación de energía, muchas veces térmica, contaminante y lo que sea, que es claro. difícil de dimensionar si no venimos del sector, ¿sí? Entonces, creo que eso es importante. Bueno, ¿por qué la energía solar es súper importante en una tiny house? Obviamente, llevo el caso a, este, a esta aplicación, pero podría ser cualquiera. Son muy parecidas las aplicaciones, simplemente necesitaré más paneles, menos paneles, y bueno, baterías o no. Pero en primera instancia, son cuatro los motivos que hacen que sea interesante la energía en viviendas. La independencia, los costos y la sostenibilidad. Independencia porque me permite, de una u otra forma, no depender energéticamente de un recurso que muchas veces, que es la electricidad, que muchas veces falla. Especialmente, y esto ocurre no solamente en Argentina y no solamente en el interior, sino en todos los países, les diría de Latinoamérica especialmente. El suministro eléctrico puede fallar. Que pueda fallar el suministro eléctrico me hace muy vulnerable, me hace depender de un tercero, me hace perder confort, etcétera. Entonces, hoy yo puedo tener un servicio que depende 100% de mí, en algún porcentaje o en 100%. Ujú. También me permite reducir costos. Bueno, lo tengo en la siguiente presentación, de hecho. También me permite reducir costos. Es súper interesante la posibilidad de tener una vivienda que se autoabastezca en términos económicos, es decir, que los costos operativos sean lo más cercanos a cero posible. Esto ya ocurre, de hecho, ¿no? Yo tengo clientes que pagan negativo la factura de luz por mes, es decir, la distribuidora les paga a ellos. Normalmente, perdón, eh, la cuenta en los sistemas de generación distribuida, donde se vende energía de la red, da a favor del cliente en los meses de verano y a favor de la distribuidora en los meses de invierno. De esa forma, te queda saldo a favor en verano que compensas la factura en los meses de invierno. Pero se reduce sensiblemente los costos operativos. Incluso en lugares donde, por ejemplo, no tengo red eléctrica, si yo en ese caso lo comparo contra cuál es mi alternativa para producir energía, la cuenta económica es mucho mejor, porque lo comparo contra generar energía con un grupo de electrógeno diésel o gas. Si estoy en un lugar aislado de la red, probablemente sea mucho más caro generar energía con diésel. De hecho, es mucho más caro, 4, 5, 6 veces más caro generar con diésel que con solar.
Hoy, para que tenga una idea, la energía solar puede llegar a ser 4 o 5 veces, 4 veces más o menos, más barata que la red eléctrica y 5 o 6 veces más barata que generarlo con gas o con diésel. Por lo tanto, yo ya tengo una reducción de costos importante y un recupero de mi inversión, lo que se llama repago, ¿no? La tasa interna de retorno. Perdón, tomo un poco de agua. Otra cosa interesante es que me permite eh, reducir en términos reales el consumo de energía y en términos reales digamos, el impacto ambiental, que en muchos casos por ahí no se considera en la cuenta económica, pero termina directa o indirectamente afectando tu calidad de vida, digamos, a largo plazo. Esto a veces es un poquito más filosófico, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista del impacto que puede generar una vivienda, pero la verdad es que en Argentina sobre más del 50% del consumo de energía es residencial. Entonces, si lo llevas a esa aplicación, el impacto puede ser súper importante. Esa es la verdad. Y después, bueno, en muchas aplicaciones, en el caso de que, por ejemplo, tiny house que se puedan mover o lo que sea, yo me puedo llevar los paneles solares con la casa. Pueden ser parte de la construcción. Esto es extremadamente interesante. Aplicaciones, y acá esto me quedó sin la foto, no sé por qué, pero tengo más adelante las aplicaciones. Esto funciona para casas de fin de semana, para viviendas permanentes con red, con respaldo de baterías o sin respaldo de batería, módulos de alquiler turístico, glamping, oficinas o taller modular. Hemos hecho implementaciones en los proyectos, digamos, que se les ocurra, con aplicaciones infinitas, desde frigoríficos hasta lodge de pesca, por ejemplo, donde las necesidades pasan desde reducir el consumo hasta directamente tener energía. Muchas veces estás en un lugar donde no tienes energía y puedes generar un negocio Claro. allí, por ejemplo, para el alquiler turístico de viviendas o bueno, de alquiler turístico, y tener el recurso energético lo más barato y confiable posible te permite generar rentabilidad en tu negocio. Esto es súper importante. Después, algo también a considerar es que hay muchos tipos de sistemas solares fotovoltaicos. Los principales que seguramente habrán escuchado son los off-grid, on-grid e híbridos, ¿sí? Off-grid es fuera de red, es lo que significa. On-grid, conectado a la red, e híbrido son sistemas que mezclan ambas soluciones. Es decir, tiene la posibilidad de engancharse a la red, inyectar energía, es decir, reducir mi consumo e inyectar el excedente de energía que me sobra, pero también puedo tener respaldo en caso de cortes. Son básicamente sistemas conectados a la red con almacenamiento, con batería. Hoy la verdad es que han evolucionado muchísimo este tipo de sistemas, son los que más se implementan porque me dan, como decirlo, las dos ventajas. Puedo reducir mi consumo e inyectar lo que me sobra a la red eléctrica y también puedo tener respaldo en caso de cortes. Que este respaldo en caso de cortes, de hecho acá está la presentación, normalmente se utiliza o históricamente se ha utilizado para, en el caso de que se me corta la luz, bueno, yo tengo siempre suministro. Sin embargo, los sistemas de almacenamiento, las baterías han evolucionado de tal forma que hoy no es la única necesidad. Muchas veces se utilizan los sistemas de almacenamiento para hacer arbitraje de energía, es decir, comprar energía barata y venderla cara. Eso en Argentina todavía está muy verde, no pasa, pero en el resto del mundo el valor del kilowatt hora de energía, digamos, el valor de la electricidad varía en función del horario. Entonces las baterías me permiten comprar energía cuando es muy barata, por ejemplo a mediodía, y venderla en el horario pico o consumirla en el horario pico. En países como Uruguay, por ejemplo, la factura en el horario pico puede llegar a estar hasta 6 o 7 veces más cara que en el horario resto, es decir, en mediodía o cerca, con lo que lo Sí, hace sí. muy, muy interesante. Y también puedo generar energía solar y lo que me sobra, porque estoy generando más de lo que consumo, lo meto en la batería y lo utilizo de noche. No necesariamente lo vendo a la red. Por lo tanto, mejoro mi cuenta económica. Con las baterías de plomo ácido, esto era un poco más complejo, que son las baterías que se usaban antes para este tipo de sistemas. Hoy se usa casi en su totalidad litio, esa es la verdad. Se sigue usando el plomo ácido para aplicaciones puntuales, pero con el plomo ácido era complejo porque las baterías perdían mucha vida útil en función de cómo se ciclaban. Es decir, a mayor uso, menor vida útil. En el caso del litio, esto cambió por completo. La verdad es que ya el litio no envejece tanto con los ciclos. De hecho, la mayoría de las baterías tienen vida útil sobre los 6.000 o 7.000 ciclos, que serían, para que tengan una idea, 6.000 o 7.000 días. 20 años de vida útil pueden tener las baterías de litio. Esto es súper, súper interesante. Bueno, en general estos tipos de sistemas pueden ser, creo que puedo marcar acá la pantalla, en un segundo.
En serio. On-grid, off-grid e híbrido. Los on-grid, en general, ¿no? ¿Cómo los puedo diferenciar? Los off-grid no requieren conexión a red. En los on-grid es obligatoria. El sistema funciona en paralelo con la red eléctrica. Y en el híbrido se conecta a la red con respaldo. En cuanto a baterías, el off-grid es imprescindible. No hay forma de tener un sistema solar fotovoltaico en un lugar aislado de la red si no tiene batería. Salvo aplicaciones puntuales, como por ejemplo, y les diría que es casi la única, el bombeo solar, donde yo puedo generar energía y bombear agua. Sin embargo, yo siempre necesito un sumidero de energía, necesito almacenamiento. Con lo que las baterías les diría que son el punto más importante en los sistemas, o digamos, ítem más importante en los sistemas que no tienen red eléctrica. Los on-grid no necesitan baterías porque la batería en este caso es la red, si mi objetivo es solamente reducir el consumo, y los híbridos están pensados para reducir mi consumo y tener respaldo normalmente en las cargas críticas. Esto hace que se abarate mucho el sistema, porque yo utilizo siempre la red eléctrica, la cual voy a estar compensando con solar, y en el caso de un corte, tengo un sistema que me permite darme energía, por ejemplo, en la heladera, iluminación y freezer. Eso se puede hacer sin problema. De tal forma en la cual puedo tener la mejor de las ventajas de los dos tipos de sistemas. El ahorro del on-grid y el respaldo en caso de cortes de los grid. Que muchas veces si yo considero compensar, no compensar, el costo hundido de no haber comprado un generador, por ejemplo, porque ya lo estoy suplementando con la batería, y muchas veces es una realidad, digamos, las casas se piensan hoy con generador eléctrico para tener respaldo en caso de corte. Si eso pasa, yo no tengo la necesidad de comprarlo, entonces, bueno, me ahorro ese costo hundido, con lo que ya casi que amortizo el sistema en su totalidad. Esto como para que lo consideren, ¿no? Después, en cuanto a cortes de red, los off-grid no afecta porque no existen. En los on-grid, si se corta la red, es decir, si no tengo baterías, siempre se me corta el suministro. No hay forma de que el sistema on-grid siga generando sin baterías. En el caso del híbrido sigue funcionando. Y después, en cuanto a la inversión inicial, bueno, obviamente puede variar, pero generalmente los off-grid, sistemas con baterías, donde estoy 100% aislado de la red, tengo una inversión inicial alta, los on-grid es baja, y los híbridos mediana a alta, depende mucho del tipo de sistema. ¿Qué solución aplica en cada caso? Los off-grid son ideales para terrenos o ubicaciones sin red eléctrica, los on-grid para bajar la factura únicamente, y los híbridos donde tengo red inestable. Tengo red, pero bueno, suele ser inestable. Esto para que tengan una idea, ¿no? De cómo puede llegar a funcionar. Y en función a esto, siempre los sistemas se diseñan en función a la necesidad que yo tengo, no al revés. Yo tengo que saber cuál es mi necesidad y en función a eso seleccionar el tipo de sistema. Claro. Esto se me trabó acá. Uy, me quedó un cable. En general, para tiny houses móviles sin red, conviene un sistema off-grid, módulos fijos con medidor propio on-grid y vivienda permanente con cortes híbridos. Esas son como las necesidades que se pueden llegar a cubrir, depende mucho del tipo de caso, del tipo de aplicación cada caso. Un cuadro comparativo del tipo de sistema, esto lo dejo para que lo vean en la presentación, pero es lo mismo que hablamos. En los sistemas off-grid o aislados, crean una red, mientras que los on-grid se conectan a una red. Los on-grid no necesitan baterías, están pensados para generar ahorro. Muchas veces, y esto es un poco injusto, se diseñan los sistemas híbridos pensando también en cuánto tiempo lo recupero. Entonces los clientes me preguntan, bueno, yo quiero un sistema con baterías, pero dime en cuánto tiempo lo recupero la inversión. Y eso es muy injusto porque normalmente lo comparas contra un grupo electrógeno, contra un generador. Y la pregunta, Claro, la que yo devuelvo es, ¿el generador en cuánto tiempo lo recuperas? Hay ningún tiempo, digamos, pues no está pensado para eso. Acá, exacto, si sí. mi sistema, para que tengan una idea, no de números, si mi sistema está pensado solamente para generar energía, es decir, no grid, el recupero de inversión será entre 2 y 4 años. Y si, que me da una tira en dólares, que puede ser del 25 al 45-50%. Son inversiones muy interesantes. Si el sistema es con baterías, esto obviamente se alarga. Si utilizo solamente la cuenta económica relacionada a la factura eléctrica, irá de 4 a 8 años, más o menos, el recupero de inversión. Sin embargo, yo tengo que considerar el costo hundido de no comprar el generador. Y ahí te diría que se recupera la diferencia en un año más o menos. Y si yo considero las pérdidas de producción, en el caso de sistemas industriales, o pérdidas producto de que, por ejemplo, se me quemó la comida en la heladera, se me dañó, se me quemó la heladera, etcétera, por el servicio eléctrico, Claro. ahí el recupero de inversión es mucho más rápido. Bueno, ¿cómo se dimensionan estos sistemas? Esto para que tengan una idea, obviamente es un caso muy burdo, es muy simple. Lo ideal esto es verlo con un profesional, ¿no? Pero para que tengan una idea. Eh,
lo dif- lo- yo doy clases de esto, digamos, un curso de dimensionamiento, puede ser un curso de 120 horas, para que tengan una idea, pero para que tengan más o menos la idea de cómo se puede llegar a analizar. Suelen ser tres pasos. El primero es definir cuáles son los consumos que voy a tener, especialmente cuando no tengo red eléctrica. Cuando tengo red eléctrica es un poco más fácil porque puedo ver el histórico de la factura y ver el consumo. Claro. Sin embargo, cuando no tengo red o estoy haciendo el diseño, bueno, tengo que estimar cuál es el consumo. Y para eso se hace una tabla donde se definen los equipos que se van a utilizar, la potencia de esos equipos, las horas por día que se utilizan y la energía que consumen. La energía es el producto, digamos, de la potencia por la cantidad de horas que se utiliza. Entonces yo tengo, esto es un ejemplo súper básico, ejemplo de digamos, de la charla. Iluminación LED, heladera bajo consumo, bomba de agua, notebook, cargadores, router, TV y otros. Más o menos. Entonces tengo la potencia de cada uno de esos artefactos o consumos, las horas por día que se utiliza, y eso me va a dar una cantidad de energía demandada por día, en watts hora, que es la unidad de energía, es lo que en mi factura me viene en kilowatts hora. Es lo mismo, solamente sin el kilo porque no llego a 1000 todavía. Pero tenemos 640 más 1440, 1200, 1600, o 4000. Esto me da más o menos una demanda de energía por día de 8800 watt hora por día o 8.8 kilowatts hora por día, más o menos. Si esto lo multiplico por 30 días por mes, me da 300 kilowatt hora, que es más o menos el consumo de una vivienda chica. Te diría que de ahí para arriba, menos suele ser un poquito complejo. Así que este es como un sistema típico. Puede hacerse un poco más chico, también mucho más grande. Después de definir cuántos paneles necesito y cuánto almacenamiento, obviamente. Esto depende de cada caso. Cada caso es distinto porque está en ubicaciones distintas, depende de la orientación del techo, de muchas cosas. Pero para que tengan una idea, si esta vivienda tiene un consumo diario de 8.8 kilowatts hora por día y yo considero que mi radiación solar es de 4.5 horas solares pico o 4.5 kilowatts hora por metro cuadrado al día, es decir, cada metro cuadrado de superficie recibe esa cantidad de radiación solar, y considero un rendimiento del sistema, mi performance ratio, de 75%, esto me da que necesito entre 2.6 y 3 kilowatt pico de paneles, que serían, si considero paneles de 550 watt pico, de 6 a 8 paneles. Muchas veces se sobredimensiona entre un 20 y un 30% de la generación, porque es lo más barato. A mí me conviene tener mucha más generación, es decir, poner más paneles y poner menos baterías, porque de esa forma optimizo mi sistema y tengo más ahorro. Entonces mi recomendación Ah, siempre es poner un par de paneles más, porque no te va a cambiar casi nada el presupuesto y te dan mucho más ventajas. Entonces, acá supongamos que podemos tener de 6 a 8 paneles solares para este caso, que serían unos 12 metros cuadrados de techo. Puede ser mucho más, puede ser mucho menos. Acá hay millones de cosas que se pueden hacer. Hemos hecho muchísimas casas, incluso para casas, no, perdón, ¿cómo se llama esto? Casas rodantes, motorhomes, sí, un camper, montón, sí, motorhome, sí, camper. sí. Exacto, y las Ujú, necesidades son muy parecidas, ¿no? Bueno, claro. y el tercer paso sería calcular la autonomía o la cantidad de energía que necesito. La autonomía, también se llama días de autonomía, es la cantidad de días que podés vivir sin sol. La tendencia actual es sobredimensionar mucho la generación de paneles. Por ejemplo, si el cálculo me da que necesito 6 paneles, pongo 12. Y de esa forma pongo menos días de autonomía. ¿Por qué? Porque incluso el peor día del año, el día más nublado, lluvioso, etcétera, yo tengo generación solar en un porcentaje bajo. Entonces lo que hago es que sobredimensiono mi sistema de paneles, pongo más, es una tendencia, ¿no? Pongo más paneles solares y reduzco el sistema de almacenamiento o reduzco los días de autonomía. En lugar de tener 4 días de autonomía, considero 2 o uno. Eso se puede determinar. Y esto depende mucho de qué tan crítico es el sistema, de si tengo otro tipo de energía como respaldo, bueno, de qué espero. Lo general es que se define los días de autonomía entre 1 a 2 para uso de fin de semana y entre 2 y 3 o podrían ser 4 para viviendas permanentes. Obviamente hay casos donde la autonomía tiene que ser mucho mayor. No sé, por ejemplo, unidades ambulatorias, antenas de radio, etcétera. La necesidad depende mucho o el proyecto depende mucho de la necesidad. Después se multiplica, el segundo paso se multiplica el consumo diario por esta cantidad de días. En este caso sería 8.8 kilowatts hora día por 2 días, serían 17 kilowatts hora por día, básicamente. Y luego se divide por la profundidad de descarga admisible de cada sistema. En el caso de las baterías de plomo ácido suele ser el 50% y en el caso del litio del 80-90%. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un porcentaje de energía que yo no utilizo, más o menos el 10%.
En términos generales, este proyecto me daría más o menos, en el caso de baterías de plomo ácido, 25 kWh y en el caso de baterías de litio, unos 20 kWh. Esto me va a dar 2 y monedas 10 de autonomía. Obviamente yo puedo jugar con esto y decir, ¿sabes qué? Utilizo solamente un día de autonomía, que serían 8.8 por 8, entonces necesitaría 8.8 kWh de batería. Como las baterías vienen en módulos de 5 kWh, normal es que los múltiplos sean 10, 15, 20, y así sucesivamente. En este caso, como me está dando 8.8 por 2, serían 17, que sería lo mismo que 20 kWh de almacenamiento en baterías, por así decirlo. No es que hay una batería de 17.5 kWh. Suelen ser modulares, vienen en el módulo. Después les voy a mostrar una foto y cómo vienen, ¿no? Bueno, Ok. una vez que yo tengo esta definición, que es la capacidad de almacenamiento que necesito y la capacidad en paneles, defino básicamente el inversor y las baterías. El inversor es el elemento que se encarga de transformar la radiación solar en energía eléctrica, ¿sí? Obviamente depende de la necesidad. Hay inversores que son solo on-grid, es decir, no necesitan o no utilizan baterías para su funcionamiento. Hay inversores híbridos, inversores off-grid, etcétera. Depende del caso. El inversor es súper importante porque es el corazón del sistema. Les diría que es lo más importante, es el cerebro, es el que mantiene, el que maneja la electrónica, es el que se encarga de comunicarse con el BMS de la batería, de tomar la radiación de los paneles solares y transformarla en electricidad. Entonces tiene que ser muy eficiente y seguro. Le diría que es junto con la batería, es lo más crítico en cuanto a la selección de los componentes. Y se dimensiona en función de la capacidad máxima que yo tengo instalada. Si mi demanda de potencia es de 5 kVA, mi inversor tiene que ser de 5 kVA para arriba, y así sucesivamente. Y después se dimensiona en función al tipo de energía que yo requiero, si es monofásica o trifásica. Para este tipo de aplicaciones casi siempre va a ser monofásica. Para casas más grandes ya se suelen instalar sistemas o aplicaciones grandes, les voy a mostrar algunas fotos después, se implementan sistemas trifásicos. Ahora, eh, en cuanto a las baterías, generalmente existen dos, hay muchas tecnologías, pero las dos más aplicadas son el litio y el plomo ácido. En el caso del litio, me da muchos más ciclos de vida, menor peso y un costo inicial un poco mayor, pero se compensa, digamos, en muy corto plazo. Y en el caso del plomo ácido, son baterías más baratas, sin embargo, son mucho más pesadas, sensibles al maltrato, es decir, a la sobredescarga, etcétera. No lo recomiendo tanto, pero bueno, son las dos tecnologías que existen hoy. En cuanto a cómo se implementan las tecnologías en este tipo de construcciones, la verdad es que nosotros hemos hecho sistemas en cualquier tipo de instalación, en cualquier tipo de casa, en cualquier tipo de superficie, etcétera. Sin embargo, hay que considerar algunas cositas, ¿no? Eh, Dependiendo del tipo de construcción que voy a tener, la integración será distinta, pero más por la integración eléctrica que por el sistema solar. Algo que sí es importante, bueno, obviamente, por ejemplo, en el caso de wood frame es un poquito más flexible pasar las instalaciones, pero se exige mucha prolijidad y sellado y protección contra posibles incendios, etcétera. En el caso de steel frame, l- lo ideal es dejar previstas las perforaciones bueno, para que tener un buen acabado, una buena puesta a tierra, tratar de, en la medida de lo posible, que los cables siempre pasen entre los muros, digamos, aislados, tanto eléctrica como físicamente, es decir, protegidos, para que no tengan ningún contacto con la vivienda. Es raro tener problemas de este tipo, porque se suele utilizar cable con doble aislamiento, especialmente del lado del solar. Del lado del solar, del cableado solar se utiliza cable solar que tiene protección UV y tiene un doble aislamiento, porque en el caso de corriente continua es un poquito más complejo el tema de las protecciones, digamos. No se suelen utilizar Sí. protecciones diferenciales, disyuntores diferenciales, entonces eso hace que sea un poquito más riesgoso, por lo que se usa un cable especial. Son cosas a considerar. Y lo importante en este punto, digamos, es siempre prever la instalación antes de hacerla. ¿Cómo voy a hacer la instalación para que quede prolijo? Después le voy a mostrar algunas integraciones. Les diría que lo que más define el tipo de instalaciones o las instalaciones en los sistemas solares fotovoltaicos son el tipo de techo, el tipo de cubierta, si es digamos, de madera, de chapa, de losa, etcétera, porque en función de eso se define el anclaje de los paneles solares a la cubierta y Ujú. las preinstalaciones, que por lo general la preinstalación que se tiene que dejar en este tipo de sistemas es canalización entre el techo y la sala de máquinas o donde sea que se instale el inversor. Lo ideal es que sea una salita de máquinas o una ubicación al lado del tablero principal y entre el tablero principal y el inversor. Más o menos lo que se instala es esto.
Obviamente depende de muchísimas cosas, pero este es un sistema típico, ¿no? No, yo tengo, esto es un sistema para un lodge de pesca, para todo un lodge. Pero tengo dos inversores monofásicos de 6 kVA cada uno, los paneles después les muestro, un tablero de protecciones y un rack, un banco de baterías, digamos. En este caso son cuatro baterías de 5 kWh, son 20 kWh, dos inversores de 6 kilowatts cada uno y tiene 24 paneles. Este es el caso específico. Pero, y este layout se puede modificar de muchas formas. En este caso son dos inversores porque se necesitaba mucha confiabilidad porque está en medio de la nada. Sí, Entonces tiene aparte un generador, pero tiene dos inversores porque si llega a fallar uno sigue con el otro, etcétera. Podría ser uno solo de 6 kVA, pero es para que tengan una idea de cómo se instala. Algunas consideraciones, los paneles siempre al norte, sin sombra de árboles ni del propio techo, esto en la medida de lo posible, y las fijaciones calculadas para el viento y para el traslado, en caso de ser necesario. Baterías siempre en el interior, ventilado, accesible especialmente en caso de baterías de plomo ácido lejos de dormitorios, pero la verdad es que no es tampoco un requisito tan importante. Y en cuanto al inversor y tablero, lo más cerca posible de la batería. Cada metro de cable en corriente continua es pérdida. Las baterías trabajan en muy baja ok. tensión, en 48, 50 volts. Hay baterías de alta tensión, pero para este tipo de aplicaciones suelen ser baja tensión, con lo que es importante que estén muy cerca del inversor. En cuanto al cableado de protecciones, es importante seleccionar de manera adecuada el cable por la calidad de tensión, especialmente la sección del cable de paneles solares al inversor y de baterías al inversor. Puesta a tierra propia es siempre importante. Pases sellados, la humedad entra por donde entra el cable, es súper, súper importante. La mayoría de los problemas que hemos tenido en este tipo de sistemas son por humedad, son extremadamente confiables hasta que se mojan las baterías, esa es la verdad. De hecho, es lo único que no cubre la garantía. Hoy las baterías de litio, las mejores marcas están dando 10 años de garantía. Es súper importante, súper interesante también. Las protecciones en continua y alterna, separadas y rotuladas, es importante saber qué protecciones manejan en continua y qué protecciones manejan alterna. En el caso de que una persona vaya a hacer algún mantenimiento, un electricista o quien sea. Cable solar con Claro. protección UV en todo el tramo exterior. Esto es súper importante porque el cable común se deteriora muy rápido bajo el sol y siempre documentado. Unifilar, marca, manual de uso, etcétera. A ver cuánto tiempo tengo. Bueno, me queda un ratito. Algunos casos reales, como para que tengan alguna idea de tipo de sistemas, son proyecto grande y proyecto chico. Esto es un caso de una fábrica industrial donde se instalaron, son 240 paneles solares, 120 kilovatios de potencia sin batería, generación anual de unos 180.000 kWh por día y unos 15 días de ejecución. Les muestro algunas fotos para que tengan una idea. En este caso, la Sí. necesidad del cliente es únicamente reducir el consumo de energía, por lo cual no necesita baterías. Su objetivo es reducir el consumo de energía de la red eléctrica para sus procesos industriales. Este tipo de inversiones se hacen como una inversión económica, es decir, invierto plata que hace que se descuente de la factura y recupero mi inversión en X tiempo. Hoy los paneles solares Héctor, ¿y eso están pensados el para número menor lo riesgo tenés? Perdón, ¿Perdón? ¿en números tenés algo de eso? ¿En números el ahorro que se te genera eso o no? Sí, por supuesto. Mira, este es un sistema que hoy cuesta más o menos $80.000 y te da Sí, de retorno entre 20 y $25.000 por año. O sea, lo ok. recuperas en 3 Sí, 4 años, más o menos. 3, 4 años. Sí, Ese es el número. Y los paneles solares, para que tengan una idea de lo que estoy hablando, están pensados hoy para tener una vida útil de 30 años, más o menos. claro. De hecho, Sí, todos los componentes están pensados de esa forma. El cable solar tiene doble aislamiento, está pensado, protección UV está pensado para largo plazo, las estructuras de soporte son de aluminio anodizado, con lo que la vida útil es infinita prácticamente. Los sí. inversores, que son el componente que más sufre, pero también es lo que menos vale dentro del sistema, tienen una vida útil de alrededor de 15 años. La mayoría de los inversores hoy te dan garantías de entre 5 y 10 años. Esta es otra aplicación, un lodge de pesca que hicimos en México. Esto es ahí cerca de Cancún, un poquito más al sur. Entonces, bueno, no recuerdo el lugar exacto. En Punta Allen, es una reserva al sur de Cancún. Bueno, acá se instalaron 27 kilowatt pico, tiene un banco de baterías de 80 kilowatts hora, genera más o menos 40 kilowatt hora, 40.000 kilowatt hora por año, ahí está mal el valor. Y acá el Sí. objetivo es tener energía. Es un lugar donde está aislado de la red, la fuente principal de energía son los paneles solares y aparte tiene un generador que se enciende algunas horas por día para complementar el uso de la batería. Eh,
se podría hacer un sistema más grande para no usar el generador. En este caso, se pensó de esa forma porque el generador se tiene que usar todos los días porque es muy salino el lugar y si no se deteriora. Entonces, igual se tiene que encender el generador. Cada proyecto tiene El, ge- aplicaciones distintas y la verdad es que es muy interesante todo el mundo cuando empieza a entrar, eh, ¿no? en el sector. el generador, Otro tipo de... el generador lo utilizás en caso que, no sé, haya 2 días que no tenés sol, por ejemplo, que esté lloviendo 2 días seguidos, ¿no? Es por eso. En este caso, el sistema está pensado, no tiene ni siquiera un día de autonomía. Bueno, tiene un día de autonomía. Pero está pensado para que el generador se encienda todos los días al menos 2 horas. Pero es porque el Ah, lugar es ok. tan salino que si el generador no se enciende por 3 4 días, se oxida el generador. Ah, claro. Entonces está pensado de esa forma. Es súper súper Sí, curioso sí. ese proyecto. Bueno, otro tipo de proyecto, esto es un frigorífico situado en 370 kilowatt pico, que son unos, no me acuerdo el número, pero como 600 paneles, más o menos, un poco más, no, 600 paneles. Sin banco de baterías, acá el objetivo es reducir el consumo de la red eléctrica y vender los excedentes. Y este proyecto es muy interesante porque esto es un frigorífico, cámaras de frío. Los paneles solares, Claro, además, funcionan también como aislamiento, porque pensás que estás cubriendo todo el techo de chapa y estás claro. reduciendo la incidencia de radiación solar sobre el techo porque el panel lo está transformando básicamente en electricidad. Entonces, la Lo reducción del absorbe. consumo va no solamente por reducir ¿cómo decirlo? El consumo de la red eléctrica, sino también por reducir el uso del generador, Claro, de las cámaras de frío, perdón, porque se exigen claro. menos. Sí, sí. Otro tipo Que de aplicaciones, absorbes el tema calor. residencial. Sí, claro, básicamente no te diría que lo absorbe, porque en realidad lo que hace es que transforma la radiación en electricidad antes de transformarse en Claro, calor, exacto. Sí, sí, pero sí, lo aísla, básicamente. claro, Bueno, otro tipo de ejemplo, esto ya un poquito más bajado a tierra, es una casa de fin de semana con 16 paneles solares, con una potencia instalada de 9,2 kilowatt peak, un banco de baterías de 20 kWh, 15.000 kWh de generación por año y se ejecuta más o menos en 3 días. Este es el tipo de sistema típico, básico, que instalamos el sistema en casas, digamos, en residencias. Y es súper interesante, esto es un híbrido, porque me permite reducir el consumo y tener respaldo en caso de cortes. Además, de hecho, por ejemplo, una casa de este tipo puede bajar su factura eléctrica, son casas un poco más grandes, ¿no? Pero calcula de 500.000 pesos a 20.000 pesos por mes. Súper, súper, súper interesante. Además de tener respaldo en caso de corte. Que yo siempre lo claro, charlo con los clientes. Si lo comparas contra un generador, el generador no te da ahorro de ningún tipo. Más bien te da costos operativos eh, claro, constantes. Otro tipo de proyecto, esto es una casa en zona Cardales, lo mismo. 9,3 kilowatt pico de paneles. En este caso, si se fijan, están separados los paneles en dos techos. Y se hizo de esta forma para compensar las posibles sombras que puede tener por los árboles alrededor. No se pusieron todos en un claro, solo lugar. Esto a mí me permite como ser más flexible en cuanto a la generación, porque unos paneles rinden mejor a la mañana, otros a la tarde. Hay claro, muchas decisiones que se suelen tomar cuando se diseña. Inversor y banco de baterías. Esta es otra aplicación un poquito más chica, en un techo de losa, como para que vean qué se puede hacer. En este caso se instalaron bases de hormigón para funcionar como lastres por el tipo de techo, pero la aplicación, la instalación se puede, ¿cómo decirlo?, eh, instalar en casi cualquier lugar. Tengo inversor y banco de baterías, esto para que tengan una idea de cómo funciona. Y hoy es súper interesante el tema porque no sé si han escuchado el concepto, pero desde hace algunos años, en 2017, si mal no recuerdo, se reglamentó la ley 27424 de generación distribuida. Se promulgó en realidad, se reglamentó creo en el 2018. Y desde hace ya varios años en casi todas las provincias y distribuidoras del país se puede vender el excedente de energía, lo que permite pasar no solamente de ser un consumidor de energía, sino también un generador, lo que te transforma en usuario generador de energía. En algunos casos, en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, se llama como prosumidor. Esto depende mucho de cómo sea la legislación local, puntual, pero te permite transformarte en un generador y, bueno, reducir tu consumo y vender el excedente. Básicamente, la generación distribuida es la posibilidad de generar energía no solamente en grandes centrales de generación, sino también en el punto de consumo, en la casa, en la fábrica, en la industria, donde sea, e integrarla con otro tipo de tecnologías, como por ejemplo almacenamiento, distintas fuentes de energía renovables y no renovables, autos eléctricos, etcétera. Hoy la mayoría de mis clientes también están
sobredimensionando los sistemas. Por ejemplo, ponen más paneles para el día de mañana cargar el auto eléctrico, que ya es medio una tendencia muy clara. Entonces, de esta forma también reduzco mi costo de movilidad. La verdad es que esta tendencia eh, a electrificar los usos es súper interesante porque me permite, te da como más poder individual, te permite de cierta forma reducir tus costos casi a cero con tu inversión. Por ejemplo, un cliente típico de nosotros es una persona ya que está relativamente grande, que quiere jubilarse y dice, ¿sabes que yo instalo paneles solares pues no quiero pagar más la factura? Y está Claro, perfecto, es la forma de hacer rendir su dinero en el futuro, siendo de cierta forma más autónomo. Y muchas veces también casas que están aisladas directamente de la red eléctrica o que están haciendo una construcción en un lugar donde no llega la red y nunca va a llegar. Y antes era impensado por ir construir en ese lugar. Hoy pueden hacerlo. Hace poco hicimos instalación en Cachi, por ejemplo, en Salta, pero bien alejado del pueblo. En un lugar donde traer la red eléctrica que costaba $200.000 e hizo un sistema por 20.000. claro. Eh, Sí, el cambio de paradigma es sorprendente. sí, sí. Algunos beneficios de la generación distribuida: desplaza inversiones en línea de transporte, menor impacto ambiental producto de la generación renovable, los usuarios se transforman en generadores de energía y controlan sus propios recursos, permiten la inyección de excedentes de energía reduciendo el tiempo de recuperación de inversión del proyecto, digamos, diversificación de la matriz energética y creación de redes inteligentes, mejora el perfil de atención y problemas técnicos relacionados al suministro de energía, entre algunos otros. Estos son beneficios de la generación distribuida. Y bueno, un poquito hasta aquí la charla, pero para cerrarla con conclusiones, algunos errores frecuentes y buenas prácticas en instalaciones. Errores frecuentes: comprar los equipos antes de calcular los consumos. Esto me pasa muchísimo, pero muchísimo. Sí, Me dicen, Héctor, ¿sabes que compré un sistema y quiero instalarlo? Me das una mano y cuando vas a ver no le sirve para lo que necesita, porque está claro. sobredimensionado, subdimensionado, es monofásico, necesita trifásico, son muchas cosas. Esto es súper importante, entender bien qué necesito y ejecutarlo. Sumar cargas eléctricas de alto consumo sobre un sistema ya dimensionado. Dejar la instalación eléctrica para después de cerrar los muros, es decir, armo la casa y después, ahora quiero instalar paneles solares. Es un chino porque tenés que canalizar por fuera, ya estéticamente no va a quedar igual, etcétera. Si tengo la posibilidad de diseñar mi proyecto, es decir, no estoy comprando una casa ya hecha, lo mejor es ya pensar en la preinstalación, sin duda. Ignorar la sombra de Y la casa esa, vecina, edificio, árbol, esa era sí. una consulta que te quería hacer. En caso que yo ya tengo una vivienda y tengo una instalación existente, entonces la recomendación sería no utilizar esa instalación o obviamente chequearla primero. Puede ser. O sea, mi recomendación es, si estoy en una etapa, hoy fui a ver una obra en La Plata, por ejemplo, de una casa Sí, muy interesante, grande, que quiere instalar energía solar. Eh, el cliente no va a hacer la instalación ahora, pero yo ya lo asesoré con qué preinstalación dejar para que quede mejor integrada. Es eso. ¿Se puede hacer después? Por supuesto que sí, pero probablemente hay que romper la pared o pasar un caño por fuera, etcétera. Pero hacerse se puede hacer lo que sea. Muchas veces no se considera, porque dicen, no, ¿sabes qué? Instalo paneles solares después y no se dejó nada previsto. claro. O sea que en una construcción existente, con instalación existente, entonces no podría, digamos, hacerlo. Puede hacerlo. El tema es que ahora tenés que hacer obra o tenés que pasar un caño, Sí, por ejemplo, para canalizar desde el techo hasta el inversor, etcétera. sí, sí. Se puede, todo se puede. Lo mejor Ok. es, si la construcción está en proceso, considerarlo antes. Ese es Claro, un sí, poco sí. digamos, el resultado. Y después, en cuanto a buenas prácticas, empezar por reducir el consumo. Siempre es más barato reducir el consumo que generar. Por ejemplo, usar equipos lo más eficientes posible, Claro. diseñar correctamente la vivienda, etcétera. La energía más barata es la que no se usa. Ese es un dicho, digamos, en el sector. Resolver agua caliente y cocción de gas con solar térmica o heat pump. Muchas veces los usos eléctricos de este tipo de aplicaciones suelen ser complejos, pero se puede. Lo mejor es, si necesito también generar agua caliente sanitaria, usar solar térmica o utilizar bomba de calor. Eh, Prever el tendido y el espacio de los equipos en el plano, idealmente, y dejar margen para ampliación en el inversor y en el tablero. Eso también es súper importante. Los consumos siempre Ok. crecen porque tuviste un hijo, porque quisiste instalar un aire acondicionado adicional, etcétera. Es importante pensar en los sistemas para que puedan crecer. Eso es súper, súper, súper importante. Y después, bueno, pensando un poquito para llevarse, si estás proyectando tu tiny house,
es importante empezar por armar la lista de artefactos con potencia y horas de uso, definir si el terreno tiene red disponible y estable o no para definir el tipo de sistema, medir el techo útil y mirar dónde están las sombras, y consultar de cerrar las paredes, básicamente los muros, cómo se puede resolver, así se puede corregir todo. Hoy justamente fui a ver un sistema especialmente por eso, para poder corregir algunas cosas antes de cerrarlos a, digamos, las terminaciones, los acabados. Así que, nada, hasta acá un poco la charla. Si tienen Perfecto. alguna pregunta, duda, consulta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mariano preguntó, no sé si ves la pregunta, Héctor. Sí. Buenas tardes, entiendo que lo que se paga por inyección y generación distribuida no es lo mismo que se cobra, pagamos el kilowatt hora de consumo. ¿Cuál es la diferencia de costo? Mariano, esto es correcto. El valor de energía inyectado es menor al valor de energía consumido, pero esto es súper lógico y es la forma más sostenible de, digamos, de que funcione. Porque la distribuidora tiene que pagar básicamente el mantenimiento de la red. Entonces, lo que se descuenta es el valor agregado de distribución, que es más o menos el 30%, con lo que aproximadamente te paga la distribuidora el 70% de lo que te cuesta a ti el kilowatt hora. Esto también es a propósito para fomentar el autoconsumo, es decir, que sea más interesante generar energía y consumirla que inyectarla. Y esto se puede hacer de muchas formas. Por ejemplo, vos tenés generación solar, instalás el sistema, etcétera, programas el lavarropas para que se encienda a mediodía, para que se encienda cuando tienes generación solar y no uses en la noche. Entonces, de esa forma vos utilizás energía de la que estás generando y vendes solamente el excedente. Lo mismo, por ejemplo, con cargar el auto eléctrico, con lo que sea. Siempre es más importante la autogeneración que la inyección. Así que va un poco por allí. Ok. Y te hago una pregunta. En el caso de las tiny houses, el sistema de paneles, el sistema, si yo quiero instalar un sistema, ¿es autoinstalable eso? ¿Yo puedo hacerlo, digamos, con mis propios medios o siempre, obviamente, es mejor buscar un técnico especializado? ¿Te permite el sistema hacerlo por autoinstalación? Bien. Como todo, ¿eh? Poder se puede, depende obviamente de las habilidades técnicas que tiene cada persona. Si tus Claro. habilidades no son técnicas eléctricas, mi recomendación es que no. Ok, Si tienes habilidades técnicas eléctricas, puedes hacerlo. Pero es como que le digas a un mecánico que si una persona puede bajar el motor del auto o no. claro, sí, Y sí, depende de tu conocimiento. claro, Eh, en sistemas residenciales, las instalaciones pueden llegar a ser simples, en sistemas industriales, te diría que definitivamente no, por varios temas de la claro. seguridad eléctrica, etcétera. Lo mejor es, obviamente, que lo haga un profesional matriculado, Un electricista, instalador etcétera. matriculado, claro, Hoy hay sistemas autoinstalables que son más plug and play, que son como módulos que ya vienen prearmados, que son más para aplicaciones puntuales. Por ejemplo, para tener respaldo para heladera, conector de heladera, son como bancos de batería grandes. Eso sí no requiere instalación. Sin embargo, si es una integración con tu vivienda, mi recomendación es sí, que se haga por un profesional. Un poco perfecto. por ahí. Bueno, Héctor, y la pregunta que te hice hoy, para sintetizar esto y cerrar la charla, en una tiny house, ¿puedo dejar de pagar energía? Ya lo entendí que sí. ¿Cuánta Sí, inversión sí. tengo que hacer para dejar de pagar una factura de luz en una tiny house? Bueno, eh, Aprox, hoy. mi respuesta es variable porque depende mucho del consumo. Yo puedo tener una tiny Sí, house que consuma lo mismo que una casa de 200 metros cuadrados. Depende de sí. muchas cosas, porque depende de tu uso. Lo normal es que no, obviamente. Pero calcula que podrías hacerte completamente autónomo desde entre 4 y 15.000 dólares. Por allí. Depende, como te digo, de qué se va a instalar. Pero esos suelen ser los valores para ser casi completamente autónomo. O sea, un máximo de $15.000 para hacerlo totalmente autónomo y no depender más de una red eléctrica. Sí, 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 totalmente. Me parece, ¿no?, que es súper accesible para una vivienda. Cayeron muchísimo los valores. Hoy te cuesta menos que, de vuelta, para que tengas una idea, un generador a gas Sí, sí, de 15 kVA hoy cuesta instalado 10 o 12.000 dólares. sí, 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 Y sí, más sin ir también. más lejos. Cuando hice mi complejo de tiny houses, empecé con el proyecto hace 8 años, las quería hacer totalmente autónomas, pero me salía lo mismo en esa época que construir una tiny house, por ejemplo. Era muchísimo el valor para hacerlas autónomas. Sí, sí, sí.
Y hoy Ha estamos cambiado hablando de una muchísimo en los cifra últimos que es años. bastante accesible. Sí, 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 por supuesto. Y de hecho, si lo piensas en el largo plazo, es algo que recuperas en, ponele, 4 años y Sí, después tienes 6 años más de garantía, por lo menos, en los equipos. claro. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta para Héctor? De todas formas, esto lo vamos a subir a YouTube. La semana que viene está en YouTube, así que lo pueden ver todas las veces que quieran. Hay una pregunta de Raquel. ¿Se pueden instalar los paneles y hacer cuarto de máquinas lejos de la vivienda si la misma no recibe el sol a pleno? Por supuesto que se puede. De hecho, muchas veces se hace eso justamente por ese motivo o porque ya está la sala de máquinas alejada de la vivienda. No hay ninguna restricción. O sea, te puedes alejar lo mismo que te podrías alejar con una instalación eléctrica. No hay problema. Acá Mariano acota, ¿también hay créditos bancarios o municipales? ¿Hay créditos para esto, Héctor, Sí, hay en créditos. La mayoría de los Argentina? bancos tienen créditos verdes, digamos, con Sí. beneficios específicos para este tipo de aplicaciones. Y después para Ah, ok. instalaciones más grandes o proyectos grandes, hay bancos como el BICE o el CFI que financia proyectos más de inversión, digamos. Pero sí, sí, hay Ok. líneas de crédito. En general, casi todos los bancos tienen financiamientos verdes, que van a poder ver allí. Ah, Muchísimas bueno. gracias por su tiempo. Espero haber Héctor, cumplido con las expectativas y obviamente estoy siempre a muchísimas disposición. gracias. Excelente la masterclass, muy clarísimo, fuiste con todo, así que bueno, te agradezco. Gracias por sumarte a esta propuesta de la fábrica Tiny House, donde bueno, estamos de a poquito aportando algo para la comunidad que estamos generando, así que bueno, excelente la charla y bueno, un gusto en conocerte. Y bueno,